Nos encontramos con tres integrantes. Mi nombre es Elkin Echeverry, director de proyectos, estudios e investigación del sector educativo. Nos encontramos también con Elizabeth Londoño. Ella va a moderar la reunión y a la par también va a contextualizar frente al marco normativo de las experiencias que se han tenido. Y está el ingeniero de sistemas, Efrén Baloyes, que nos va a brindar también un espacio donde vamos a aclarar todas las inquietudes que se tengan en materia de ingreso a la plataforma, el tema de usuario, el tema de contraseña y cómo sería el paso a paso para que ustedes ingresen la información en Ciseduc. Este es una, esta es una nueva modalidad que implementamos. El año anterior solamente teníamos habilitado Ciseduca para los rectores y los directores rurales, donde ellos solamente diligenciaban información para el criterio número 1 y el criterio número 2 de los tres que conforman la, la identificación de si aplica o no una sede como difícil acceso. Entonces, a nosotros el día de hoy nos compete el criterio número 3. Ustedes como conjunto, porque ustedes en este momento estarían hablando como equipo unificado, el cual es la alcaldía municipal en cabeza del alcalde, el secretario de educación o secretario designado y también el director de núcleo. Ustedes tres, eh, por favor, apagan los micrófonos. Posiblemente las personas nuevas que ingresan no apagan los micrófonos. Bueno, perfecto. Entonces, ustedes son un equipo. El alcalde, el secretario designado y también el director de núcleo van a, van a identificar. Claro, Luis Arturo Giraldo, claro. dame un segundo, yo lo silencio por acá que no nos va a dejar hacer la reunión. Bueno, ustedes tres son un equipo. El alcalde, el secretario de educación o secretario designado y el director de núcleo. En conjunto, ustedes tienen que sacar un criterio unificado donde digan, en este caso, el criterio 3 si la sede cumple o no con el requisito que establece los parámetros del marco normativo para el criterio 3 ya que el criterio 1 y el criterio 2 lo van a diligenciar inicialmente los directores y rectores de las instituciones y sedes educativas. Entonces, vamos a enfocarnos acá con el marco normativo que Elizabeth nos va a socializar y posterior a ello vamos a dar un espacio para las preguntas con el fin de poder atenderlos a todos en un solo momento y que tomen nota de las inquietudes que tengan y sean muy puntuales para que podamos atender a la mayor cantidad de personas que tengan esas inquietudes, ya que en este momento tenemos más de 54 personas conectadas, entonces debemos de ser muy objetivos con las preguntas. Muchas gracias, yo voy a estar acá todo el transcurso de la reunión y ya le doy paso a Elizabeth con base al orden del día que se está proyectando para que podamos finiquitar la reunión en las 2 horas establecidas. Una feliz tarde. Sí, como les manifiesta el director de proyectos, lo que nos convoca en este momento es hacer la socialización de lo que hemos venido haciendo desde la Secretaría de Educación con el fin de, en el mes de agosto-septiembre, tener definida lo que es la resolución para las zonas de difícil acceso que harán parte del reconocimiento para el año 2024, ¿sí? Anotamos desde un principio que esta capacitación está orientada solo para el proceso que estamos llevando a cabo para definir las zonas de difícil acceso para el año 2024 y que cualquier situación diferente a este punto será tratado a través de los correos electrónicos y la información que ustedes nos envíen a ya por nuestras diferentes plataformas. Bueno, ¿cuál es el orden del día en este momento? Pues el jefe quien les acaba de dar el saludo. Los Doctora María, segundos. me disculpa que la interrumpa. Sí. Es una moción de orden. Ustedes van a grabar esta formación. Ya la estamos grabando.
Ah, bueno, señora, sí, lo que pasa es que aquí tengo como intermitencia con el internet en el municipio de aquí, entonces me da temor de que de pronto me pierda de partecitas. Ustedes nos envían luego la grabación. Sí, ya enseguida les estoy explicando eso en este orden del día. Dios la bendiga, muchas gracias. Amén. Bueno, entonces, en un principio les vamos a hacer una contextualización del marco normativo, porque ustedes piensan que nosotros estamos dando respuesta a un decreto nacional de obligatoria cumplimiento y que tenemos este proceso que hacerlo año a año, porque la dinámica en los municipios igualmente cambia. Bueno, el tercer punto es la validación de las credenciales del acceso al sistema de Siseduca. Ya ese punto es tratado por mi compañero Efren, que en su momento pues hará su presentación y igualmente hará la capacitación sobre cómo ingresar a la plataforma. Posteriormente, les indicará cómo agregar e eliminar trayectos y después al final hará una evaluación si el tiempo no lo permite. Por eso les decía el jefe ahorita que si le damos un poquito de celeridad alcanzamos hasta hacer la evaluación por parte de los secretarios de educación, haciendo un muestreo de cómo entendieron el ingreso a la plataforma. Entonces, arrancamos con la siguiente diapositiva. Anotamos de que esta información se les va a hacer llegar a todos y cada uno de los asistentes a los correos electrónicos donde ustedes nos indiquen a través de el listado de asistencia que ya nuestros compañeros les están colocando en el chat, ¿sí? Entonces allí, por favor, ingresan la información y hacemos una anotación con respecto a este diligenciamiento del listado de asistencia. En él encontrarán unas solicitudes que es que ingresen el nombre de la sede y el código de la sede. Nosotros entendemos que a los directores de núcleo les queda imposible y a los secretarios en este momento empezar a diligenciar esos datos. ¿Por qué? Porque primero no los tienen a la mano y segundo porque se haría demasiado engorroso y no terminaríamos, mientras que llenan eso, no le pondrían cuidado a la presentación. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes se inscriban las veces que tienen representación en los municipios. Me explico. Yo, Elizabeth Londoño, represento al municipio de Amagá. Entonces me inscribo por el municipio de Amagá. Yo, Elizabeth Londoño, me inscribo por el municipio de Belmira. Me inscribo por Belmira. Yo, Elizabeth Londoño, me inscribo por Santa Rosa de Osos. Me inscribo por Santa Rosa de Osos. Pero no coloco las sedes. ¿Por qué? Porque eso, pues, o sea, se volvería una cosa de locos. Igual si ustedes nos colocan uno solo porque tienen algún inconveniente, como le acaba de mencionar la rectora, pues nosotros nos tocaría entrar a mirar cuáles son las instituciones y después organizarlo para saber cuántos municipios tuvieron representación. En este momento y con los que estuvieron esta mañana, pensaríamos de que ya todos los directores de núcleo han asistido a la capacitación. Entonces, las memorias se les hará llegar a ese correo electrónico. Igualmente les manifestamos a los secretarios de educación y a los directores de núcleo educativo que en el día de ayer y en el transcurso de la mañana se les hizo llegar a todos los rectores y los directores de las instituciones educativas rurales, se les hizo llegar la presentación, todas las orientaciones que les dimos en la capacitación que tuvo lugar entre el 15 y el 17 de marzo de este año. Entonces esperamos que ellos, con las orientaciones de ustedes, pues también socialicen esto con los docentes, porque más de uno pues manifestaba de que para ellos era preocupante el tema de entrar a hacer este trabajo sin que ellos tuvieran conocimiento. Entonces les dejamos pues a ustedes esa información para que los rectores igual entren a sus correos y saquen de allí la información sin no antes pues ponerlo nuevamente a la orden desde la Secretaría de Educación y desde el administrador de la plataforma Siseduca, el ingeniero Efren, para cualquier situación que se les presente en cualquier momento. Entonces, así las cosas, arrancamos propiamente con esa capacitación. Como les decía ahorita,
El tema que nos convoca a nosotros es la definición de sedes educativas rurales oficiales ubicadas en zonas de difícil acceso en los municipios no certificados en educación en el departamento de Antioquia para el año 2024, ¿cierto? La resolución, la idea es que el cronograma nos dé para que el proyecto y la resolución se dé para el mes de agosto y haya la aprobación de la resolución en el mes de septiembre, porque ustedes saben que la dinámica de este año es más agitada y hay más compromisos de la administración y estas tareas hay que irlas evacuando para que al final del tiempo no tengamos ningún contratiempo, valga la redundancia, en el desarrollo de esta actividad que es obligación, como les decía en un principio. La siguiente diapositiva. Bueno, el marco normativo que nos convoca en este momento es el decreto 1075 del 2015, el que con relación al sector educativo en su título 4 refiere a aspectos salariales y prestacionales y en el capítulo 1 habla sobre los estímulos para los docentes, directivos docentes de los establecimientos educativos ubicados en zonas de difícil acceso, conforme a lo que nos dicta el artículo 24411 que aplica a los docentes y directivos que están enmarcados en los decretos y en la ley 277 de 1977 y la 1278 del 2002, y que convoca directamente a las personas que están laborando en establecimientos ubicados en zonas de difícil acceso. Y el mismo decreto, como lo vemos enseguida, y ya usted lo conoce, nos define que es una zona de difícil acceso. En este entendido, y no nos cansamos de repetir, se han presentado unas situaciones que nosotros no podemos entrar a resolver sin la competencia del Ministerio de Educación. Hemos recibido muchas solicitudes, hemos recibido muchas solicitudes de directores y rectores de instituciones educativas donde ellos mencionan y solicitan de que se les haga el reconocimiento porque a pesar de que no trabajan en zonas de difícil acceso, ellos tienen que desplazarse todo el tiempo para esas sedes. La Secretaría de Educación el año anterior, ante esas solicitudes y para dar una respuesta más clara, elevó la consulta tanto al Ministerio de Educación como al Ministerio de Transporte, recibiendo un concepto jurídico del Ministerio de Educación donde nos manifiestan que el decreto es muy claro y que allí nos definen que solamente ese reconocimiento se le dará a los números de cédula que están vinculados a esos códigos DANE que están reconocidos por resolución como definidos de difícil acceso. Dado que este año se volvieron a presentar nuevamente reiteradas solicitudes, la Secretaría de Educación ha emitido nuevamente una solicitud al Ministerio de Educación y otra vez al Ministerio de Transporte para que ellos vuelvan a analizar esta situación y nosotros podamos nuevamente pues decirles a ustedes si ellos cambiaron su concepto y se puede hacer o ellos se ratifican en su concepto y no lo podemos hacer. Entonces, frente a lo que ellos respondan, igualmente iremos respondiendo a esas solicitudes que nos han planteado los directores y los rectores que atienden estas sedes educativas, pero que no están vinculados por código DANE a ellas en los municipios. Es muy importante tener en cuenta una situación que hemos venido evidenciando y es que el reconocimiento de esta bonificación es para las sedes y no para las personas. Así las cosas, es de obligatorio cumplimiento de que una persona que esté recibiendo este beneficio esté laborando directamente en esa sede. O sea, que sus funciones las esté cumpliendo en las sedes que está recibiendo el beneficio. Si un rector, un director
un docente está en una sede educativa o en un lugar que no tenga esta definición, debe de hacerlo saber a la Gobernación de Antioquia para nosotros realizar las modificaciones del caso por cuanto no tendrían derecho a recibir este beneficio. Entonces, aquí hacemos el primer llamado a los directores de núcleo y a los secretarios de educación, porque esta situación la hemos venido evidenciando en algunos municipios del departamento de Antioquia, y esto nos llevaría a incurrir, como lo manifestó el Ministerio de Educación, a una falta gravísima, so penas de someternos a una investigación fiscal por detrimento patrimonial de recursos del Estado y a una investigación disciplinaria. Entonces, he ahí el llamado para ustedes como rectores de las instituciones educativas en los diferentes municipios a que hagan una evaluación correcta de cuáles son esas sedes educativas que están siendo beneficiadas y dónde están los docentes y los directores y rectores realmente realizando sus funciones, para que en un momento determinado no vayan ustedes a estar involucrados en una investigación por estar beneficiando a personas que a la postre ustedes ni siquiera están recibiendo ese beneficio. Entonces, es un llamado muy especial frente a este tema. Bueno, ¿cómo ha sido el proceso que nosotros hemos venido implementando? Hemos venido implementando lo que determinó el cumplimiento de la norma del decreto 1075 del 26 de mayo del 2015, y está referido al artículo 24412, que habla cuáles son esas zonas que son definidas como difícil acceso y cuáles son los criterios que se deben cumplir para nosotros poderlos determinar en la resolución como de difícil acceso. Los criterios son, primero, que sea necesaria la utilización habitual de 2 o más medios de transporte para el desplazamiento hasta el perímetro urbano. Ese es el primero. El segundo, que no existan vías de comunicación que permitan el tránsito motorizado durante la mayor parte del año lectivo. En ese entendido, los dos primeros criterios que acabo de leer son competencia directa de los directores, los rectores y los directores de las instituciones educativas, ¿sí? Esta situación hemos sido muy claros en cada una de las exposiciones que hemos hecho, donde les hemos participado a ellos todos los puntos que tienen que tener en cuenta para poder realizar su tarea y la plataforma como se les indicó de manera conforme. Igualmente les manifestamos que estos dos puntos no son competencia de la Secretaría de Educación, ni del señor alcalde, ni del rector, ni del director de los municipales. Así las cosas, solamente nos ocuparemos para atender lo que es el criterio 3, que es competencia de la administración municipal con el acompañamiento del director de núcleo, ¿sí? Que viene a ser el representante de la Secretaría de Educación ante la administración municipal, y en el cual colocamos todo nuestro respeto, todo nuestro apoyo y además toda la confianza de que el trabajo que están haciendo es limpio y transparente. Entonces, en este caso nos centraríamos, sí, en este punto, sin antes también advertir de que le solicitamos en la capacitación a los rectores y a los directores de las sedes educativas que se apoyaran con ustedes y que estuvieran muy pendientes en el tema cuando a ustedes se les haga llegar el acta definitiva, donde ustedes entrarían como responsables en la administración municipal de la suscripción del acta, que en un principio sería el primer documento válido para nosotros poder ingresar estas sedes educativas a la resolución. Entonces,
en ese orden de ideas vamos a mirar qué fue lo que pasó y qué trajo a la Secretaría de Educación a que hiciera esta tarea. Pasamos, por favor, a la diapositiva de las sedes. Bueno. Bueno, hago un paréntesis. Es importante agradecer a nuestros compañeros practicantes de la Secretaría de Educación, que son los que nos apoyan tanto al ingeniero de sistemas como a nosotros en la parte administrativa para poderles llegar hasta ustedes. Entonces, hay dos practicantes tras de las cámaras que son a los que les estamos hablando. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que llevó a la Secretaría de Educación a realizar este ejercicio? Nosotros tomamos como punto de partida la información que nos había venido suministrando la administración municipal referente al cumplimiento o no de lo que era la zona de difícil acceso, ¿cierto? ¿El cumplimiento a qué? El cumplimiento a lo que nos daba el decreto del año 2002 y lo que nosotros veníamos ejerciendo a partir del año 2014, que se conformó el comité de difícil acceso. Pero en el año 2020 nosotros hicimos una revisión de lo que era ese decreto y encontramos que la Secretaría de Educación no tenía integrado dentro de del Comité de Difícil Acceso unos representantes que es ADIDA, ¿sí? Y que es, déjame ver, por ahí hay una batería que se está agotando. Bueno, nosotros no teníamos como representante de los docentes a una entidad como lo exigía la norma y en este caso fue vinculado a DIDA con voz y voto dentro del proceso y a USDIDEA como un representante también de la institución educativa, pero sin voto, ¿cierto? Entonces, ADIDA entra a participar en el Comité de Zonas de Difícil Acceso con voz y voto y USDIDEA con voz. En ese orden de ideas, nosotros empezamos a realizar unos ejercicios que nos llevó a determinar nos llevó a un análisis profundo de lo que estaba pasando con el reconocimiento año a año de estas sedes educativas. En el primer ejercicio que nosotros desarrollamos, encontramos que habían, por ejemplo, un municipio que en el año 2019 tenía 6 sedes educativas definidas como de difícil acceso, 6. Y en el año 2020, para el año 2021, definieron 40 sedes como de difícil acceso. Y para el año 2022, para definir en el año 2023, nos mandan un acta cumpliendo 46 sedes como de difícil acceso. Esto le generó a la Secretaría de Educación una alerta grandísima porque no sabíamos cuáles eran las realidades de lo que estaba pasando en los municipios frente a este reconocimiento. Somos conscientes de que el año anterior se presentó, por el tema de la ola invernal, hubo situaciones que fueron adversas que llevaron a los municipios a hacer esos reconocimientos. Pero esos reconocimientos son parciales, no son temporales y en ningún momento son definitivos, lo que obliga a la Secretaría de Educación a hacerle un seguimiento. Ese ejercicio que nosotros hicimos el año anterior nos llevó a identificar que 235 sedes en el año 2021 pasaron a ser de difícil acceso en el año 2022. Entonces nosotros hicimos un primer ejercicio y fue cruzar las bases de datos que teníamos de los años anteriores y empezamos a identificar qué sedes educativas venían cumpliendo y en un momento determinado fueron eliminados, como si no cumplieran con ninguno de los criterios para ser definidos como difícil acceso. Pero por el contrario, igualmente, muchas sedes que no venían siendo reconocidas entraron a ser reconocidas como de difícil acceso. No, esto no quiere decir de que las administraciones municipales hayan hecho algo que nosotros podamos confirmar o ratificar o decir de que no es adecuado, que hicieron el ejercicio mal, no, sino que muchas veces por falta de orientación, por falta de capacitación, por falta de aquellos elementos, o muchas veces por presión de situaciones
que son ajenas a la administración, se llevó a determinar algunas sedes como si fueran de difícil acceso, sin serlo. Entonces, nosotros sacamos en octubre del año anterior una primera resolución y en esa se reconocieron esas 235 sedes más de las que se habían reconocido en el año inmediatamente anterior. Nosotros realizamos unas visitas a algunas sedes antes de esa resolución, encontrando que algunas de las sedes que estaban allí certificadas como de difícil acceso no cumplían con esos criterios. Y también que algunas que sí cumplían estaban siendo retiradas. Entonces, en la resolución nosotros tratamos de satisfacer las necesidades de algunas peticiones o cumplir con algunas de los requerimientos que nos hicieron en algunas peticiones, pero también encontramos en esas visitas que habían sedes educativas que no cumplían. Entonces, tomamos las dos situaciones. Las sedes educativas que no cumplían fueron retiradas de la resolución y las sedes educativas que cumplían pero que habían sido retiradas fueron incluidas en esta resolución, en la del 4 de octubre. Con relación a esa resolución, posterior a esa resolución, por situaciones muy conocidas en los municipios, sobre todo por los directores de núcleo educativo que fueron a los que les tocó cargar con esa carga referente a toda esa bandada de solicitudes que nos hicieron llegar. Entonces, posterior a eso, nosotros empezamos a hacer una nueva evaluación porque nos llegaron, en 2 meses, nos llegaron 168 solicitudes que correspondían a 38 municipios. Nos hacemos la claridad que para un solo municipio recibimos 38 solicitudes. Nos mandó solicitud la auxiliar de servicios de aseo, el docente, el director, el secretario, el rector, el secretario de educación, el alcalde, Raimundo y todo el mundo, y esto desbordó la capacidad de atención de la Secretaría de Educación. Aquí viene la segunda petición, y es que todas las solicitudes que nos hagan llegar, que no estén direccionadas por el director de núcleo, el secretario de educación o el señor alcalde, no serán atendidas y serán trasladadas a la administración municipal para que desde allí sea donde nos reporten la necesidad de una visita o que analicen el resultado de un acta donde se saca o se ingresa una sede educativa. ¿Por qué? La Secretaría lo hace primero por respeto a la administración municipal, porque es que ustedes como representación en los municipios, en representación de la Secretaría de Educación, son los llamados a conocer todas esas situaciones y además porque encontramos situaciones de docentes y otras personas que enviaron solicitudes con certificaciones que no correspondían a la realidad del municipio. Entonces, esto nos lleva nuevamente a pedirles a ustedes que sean a través de ustedes como entidad responsable en el municipio de mandar las solicitudes de las situaciones o aquellos casos específicos que la Secretaría de Educación deba de analizar. Entonces, en ese entendido, volviendo al tema del reconocimiento de las sedes de las resoluciones del año anterior, en ese entendido de haber recibido todas esas 168 solicitudes, la Secretaría de Educación empezó a hacer el análisis y con las indagaciones que hizo, alcanzó a revisar y en cierta medida garantizar que esa resolución que salió el 20 de diciembre tuviera cierta validez. Pero nosotros sacamos esa resolución con una advertencia o una salvedad que quedó inscrita en la resolución. Y es que las 168 sedes educativas
que fueron solicitadas ingresar a la resolución, tanto aquellas 96 que quedaron, 92 que quedaron, como las que no fueron reconocidas, serían visitadas en este año. Situación que ya se inició a partir del 20 de febrero. Aquí hacemos una observación, y es que esas 168 sedes serán visitadas en los 38 municipios, pero cuando nosotros vamos al municipio, vamos a visitar todas aquellas sedes que nos quede posible, especialmente a las que están ubicadas en el área más cercana de la cabecera municipal. Entonces, algunos docentes dirán, ¿por qué es que a mí no me anunciaron visita y aquí me visitaron y yo no salí en el acta? O me retiraron de la resolución. Dejamos claro esa situación. Nosotros esperamos contar con el apoyo de los señores secretarios de Educación y el director de núcleo. Igualmente informamos a los rectores cuando nos es posible de las visitas, pero las visitas nuestras a los municipios no requieren que el docente o el rector esté en la institución educativa. Máxime cuando nosotros vamos en cualquier hora del día, y esto podría llevar a que un docente o un director tenga que quedarse en un tiempo determinado en una institución sin saber si nosotros vamos ese día, al día siguiente o al otro día. Entonces, la convocatoria que nosotros hacemos a las alcaldías es que desde la alcaldía nos garanticen la asistencia con una persona de allá a las sedes educativas. Es nuestro aval para el tema de las visitas. Si no es pues entendemos que el secretario de Educación, pues le quedaría muy difícil hacer esta tarea. Entonces, el alcalde, el secretario de Educación o quien haga sus veces, nombraría una persona, que es lo que han venido haciendo, nombrar una persona para que nos acompañen durante el proceso. Entonces, así las cosas, la Secretaría de Educación empieza a hacer en este año las visitas, y ya ustedes pues se darán cuenta al final del proceso cuáles serían los resultados de la misma. Este año, volvemos al tema del criterio 3, por favor. Este año, para la definición del criterio 3, como les veníamos manifestando, que manifiesta en el decreto 1075 que la prestación del servicio público de transporte terrestre, fluvial o marítimo tengan una sola frecuencia, ida y vuelta diaria. Acá nos vamos a centrar a partir de este momento, que esa es la información que ustedes, como se los va a indicar enseguida nuestro compañero Efren, es la información que es de competencia directa de los secretarios de Educación con el apoyo de los directores de núcleo. La norma es muy clara, pero no es específica. Entonces, por competencia, la Secretaría de Educación ha venido definiendo cuáles son aquellos parámetros que tenemos que tener en cuenta para decir si una sede, definir si una sede, si cumple o no con este tercer criterio. Le mencionábamos en la charla de la mañana a los directores de núcleo que estuvieron y a los secretarios de Educación que en la plataforma que ustedes van a diligenciar se van a encontrar con una situación, y es que ustedes solo van a poder ver la información relacionada con el tercer criterio, y la información del primer y segundo criterio, que es responsabilidad de los rectores y los directores de núcleo y los directores de instituciones educativas, no podrá ser vista en el criterio 3. Entonces, cada uno de ustedes tiene su función específica dentro de la plataforma. Cuando nosotros entramos a hacer desde la Secretaría de Educación, empezamos a definir cuándo se cumple este criterio 3 para una sede educativa o por el contrario no la cumple. Definimos primero cuáles son aquellas rutas que debe de tomar un docente para llegar desde la cabecera municipal hasta la sede educativa, en el entendido de que a la Gobernación de Antioquia ni al Ministerio de Educación Nacional le interesa
porque no está contemplado dentro de los parámetros del decreto 1075, si el docente vive enseguida de la sede educativa, vive en la vereda, vive en el corregimiento, vive en la cabecera municipal o en otro municipio. A nosotros solamente nos interesa tomar datos de cuál es ese comportamiento del transporte desde la cabecera municipal, en el entendido donde termina la cabecera municipal hasta donde inicia, inicia la ruta hasta la sede educativa. Entonces, ahí tenemos el primer ejercicio. ¿Cuál es el punto de referencia que nosotros tenemos que tomar? Cabecera municipal, sede educativa. Y de allí tenemos que entrar a analizar cómo es el comportamiento de este transporte que los docentes tendrían que utilizar cuando están ubicados en la cabecera municipal. Si el desplazamiento lo hacen a través de una vía primaria, una vía secundaria o una vía terciaria. También entendemos que hay sedes educativas que están ubicadas en unos lugares donde hay paso por una vía primaria, una vía secundaria o una vía secundaria y una vía terciaria. Vamos a hablar en un principio de lo que son la vía primaria. La vía primaria es aquella que comunica departamentos. Siempre he utilizado el mismo ejercicio porque me ha dado resultados. ¿Cuál es una vía primaria? Aquella vía que comunica departamentos. Yo cojo un bus aquí en Medellín, voy hasta Santa Rosa de Osos, el transporte para allí recoge personas, las distribuye por la ruta y luego llega hasta el departamento de Bolívar. Eso es una vía primaria. Una vía secundaria es aquella que comunica solo municipios al interior del departamento. Hay que entender una cosa. Hay zonas en municipios, como por ejemplo Hispania, donde la ruta de la línea que sale del municipio a las 5:30 de la mañana, a las 6:30 de la mañana, y así sucesivamente todo el día, ida y vuelta, sale por una vía que es terciaria porque es veredal, pero al pasar la línea por allí se convierte en una vía secundaria, no en una vía terciaria como en un principio se podría definir. Entonces en la plataforma ustedes tendrían que colocar, cuando esa situación se presenta, la tendrían que colocar no como vía terciaria, sino como una vía secundaria. La vía terciaria es aquella que única y exclusivamente sirve para prestarle el servicio de transporte a las personas que salen de la cabecera municipal y ingresan a una vereda o un corregimiento. En este entendido, nosotros empezamos a mirar cuáles son esos tipos de transporte que salen desde la cabecera municipal y pasan o ingresan hasta la sede. Entonces, nosotros siempre hablamos de transporte a motor. ¿Por qué? ¿Por qué cambiamos y especificamos esa palabra? Porque nosotros veníamos hablando, como lo dice la norma, transporte motorizado, y se estaba entendiendo de que si yo no tengo moto, entonces yo cumplo con el requisito. Estamos hablando de todos aquellos medios de comunicación que nos permiten movilizarnos de un lugar a otro y que el transporte es a motor, ya sea bus, moto, taxi, mototaxi, chalupa, ferry, lo que tenga un motor. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros estaríamos hablando de cuántos trayectos tiene que pasar un docente para poder llegar a su lugar de trabajo. Cuando nosotros hablamos de que hay una ruta de transporte que pasa por una vía principal y que viene, pongamos el ejemplo nuevamente, Santa Rosa de Osos, el bus viene del departamento de Bolívar,
pasa y recoge los docentes en la cabecera municipal y los va dejando por las veredas. Para nosotros eso no es de difícil acceso. Ustedes dirán, es que el transporte es muy costoso. A nosotros como Secretaría de Educación y a ustedes como entidad territorial no les compete porque el decreto no habla del costo del transporte, solo habla de la forma de transportarse. Entonces, si el vehículo viene desde Santa Rosa de Osos y va dejando a los docentes en las sedes educativas, esto se convierte en un primer trayecto que no amerita un difícil acceso o no se define como difícil acceso. Ahora bien, si yo me bajo desde la parte donde me deja ese transporte, digamos, con norte, yo tengo que entrar a definir cuál es la condición que tiene que asumir el docente para llegar hasta la sede. Para la Secretaría de Educación de Antioquia, un trayecto entre kilómetro y kilómetro y medio en circunstancias normales no es de difícil acceso. Sin embargo, si un docente se tiene que bajar de un transporte y tiene que tomar un transporte adicional porque está en tiempo superando la media hora y además superando el kilómetro y medio, entonces allí tendríamos que entrar a hablar de un doble trayecto, que ahí empezaríamos a analizar lo que es difícil acceso. También es importante anotar que si un docente se baja de un transporte y a los 200 metros se encuentra con que la cañada se crece todos los días y no hay un puente, que tiene que pasar una garrocha, que tiene que pasar una balsa, eso para nosotros se convierte en un segundo trayecto porque está cambiando de modo de transportarse. Ahora me decía una secretaria de educación, lo que pasa es que al docente no le gusta caminar y entonces él, para caminarse ese trayecto, utiliza una moto. Eso para nosotros no es de difícil acceso. Si las personas que viven en la vereda le proporcionan el caballo o la yegua o la mula para que el docente llegue más cómodo a la sede y transcurra ese kilómetro en caballo, para nosotros eso no es un segundo trayecto. ¿Por qué? Porque es que le están facilitando a él las condiciones para que llegue más rápido, para que llegue bien, por consentir lo que sea, pero realmente no es un difícil acceso. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes tendrían que entrar a analizar cómo es ese comportamiento de esa ruta que pasa por una vía primaria y que deja a los docentes en la sede. Igualmente, cuando estamos hablando de las rutas que son intermunicipales, tenemos que entrar a definir cuál es esa condición que sufre el docente saliendo que sufriría o sufre el docente saliendo de la cabecera municipal hasta llegar a la sede cuando toma una ruta veredal. Me explico. Yo salgo de la cabecera municipal, en un punto determinado termino la cabecera municipal y yo cojo una ruta. Entonces, a partir de ese momento yo empiezo a mirar, a definir si hay placa huella, si es destapada, si es camino de herradura, si tiene que cruzar el puente, si tiene que cruzar tal cosa. Y empiezo a definirlo y empiezo a decir, bueno, yo necesito entregar unos certificados, unos soportes que me garanticen que este docente realmente cumple o no cumplen para ser definido como difícil acceso, en una zona de difícil acceso. Entonces, en ese entendido, yo tengo que ya empezar a mirar cuáles son esas transportadoras que van hasta esa sede o que pasan por esa sede. Entonces, porque las transportadoras, eso no pasa mucho con las transportadoras de la línea principal, pero de la línea secundaria sí. ¿Qué nos está pasando a nosotros? Que los docentes, los rectores, los directores o los secretarios de educación o los alcaldes, lo nombro a todos para que no vayan a pensar que estamos estigmatizando a ninguno, nos están informando que un docente tiene difícil acceso porque la ruta Conorte no pasa por la vereda del Chagual. No, es que por la vereda del Chagual no es una ruta primaria. No es una ruta primaria y por eso Conorte no pasa por allí. Por allí debe pasar una chiva,
una línea, un mototaxi, una moto o cualquiera otra de esas modalidades. Entonces ahí es donde el director de núcleo, el secretario de educación y el alcalde tienen que entrar a definir cómo es que se van a soportar para definir ese tercer criterio. ¿Por qué? Porque no solamente es colocarlo en la plataforma, es colocar la evidencia de que realmente lo que están diciendo sí se cumple. ¿Con qué nos vamos a soportar nosotros? ¿Con qué se van a soportar ustedes y para nosotros va a ser lo válido para el tema de la resolución? Un certificado. El certificado que tiene que emitir la transportadora, la Secretaría de Movilidad o la Inspección de Policía cuando esta oficina no funcione en los municipios, y en última instancia el secretario de Planeación Municipal. ¿Sí? Son los únicos certificados que para nosotros tendrán alguna validez. ¿Por qué? Porque el año pasado nos llegaban certificados de transporte del secretario de Educación, del alcalde, del rector, del director o un documento que proyectaba en muchas ocasiones que firmaban en la transportadora porque las personas que necesitaban que les hiciéramos el reconocimiento se lo llevaban prescrito para la firma. Entonces, ustedes como responsables de, de este trayecto y de ingresar la información a la plataforma serán los que se comprometan a que esta información que ustedes van a colgar en la plataforma en un PDF sea la información que realmente corresponda a la realidad de lo que pasa en el municipio para poder ingresar a una sede. Me voy a adelantar de pronto a una pregunta que me pueden hacer y es que, entonces nosotros como Secretaría de Educación tenemos que colocar la certificación en cada una de las sedes por documento. Son dos situaciones. Primero, el municipio puede coger un documento certificado, un documento donde la empresa certificadora del transporte manifieste, a la vereda tal, tiene tal trayecto, tiene tal transporte y está en tal horario. A la vereda tal, tal, tal. Ese documento donde está integrado todas las sedes educativas debe de ser colgado en la plataforma, en un PDF, en cada una de las sedes donde ustedes necesiten soportar de que hay más de 2 trayectos. En el entendido de que un trayecto es un cambio de ruta, entonces, de medio de transporte. Si un docente o un rector o un director no cambian de modo de transporte, no tendrían que colocar para esa sede el certificado, pero sí para todas las demás. ¿Sí? Y el documento sería repetitivo, porque a nosotros nos quedaría muy difícil entrar a revisar, devolvernos, revisar, devolvernos y revisar, sino que cuando cogemos una sede le hacemos toda la trazabilidad completa. Entonces, cuando ustedes ingresan a la plataforma, como se los va a explicar nuestro compañero, ustedes simplemente van a entrar y dicen, esta sede no cumple con difícil acceso. Ingresan a la plataforma, revisan que la información que está ahí sí corresponda a lo que compete a la sede y le dan a actualizar y no tendrían que colocar más nada. Sin embargo, si ustedes están diciendo que la sede cumple con el difícil acceso, deberán colocar los soportes necesarios para definir cada uno de esos trayectos. Entonces, es que la empresa Conorte viene desde la ciudad Bolívar y desde el departamento de Bolívar recoge pasajeros en Santa Rosa de Osos y en Santa Rosa de Osos, a partir de allí empieza a distribuir las personas en las sedes. Sin embargo, cuando el docente se baja, él tiene que colocar o utilizar otra ruta porque no hay ninguna ruta que lo traiga desde la cabecera municipal a la sede. Entonces, yo, como secretaria de Educación, tengo que tener el soporte de la empresa Conorte y el soporte de la otra entidad, persona natural o jurídica, que me certifique que esa persona realmente toma otro transporte para ir allá.
¿Por qué estamos hablando solo de este tercer criterio? Porque si ustedes no pueden certificar esto, para eso está el criterio 1 y 2, donde los directores y los rectores tienen que entrar a demostrar que realmente hay un trayecto que lo hacen a mula, a pie o no sé, en algo que ustedes como secretarías de educación no lo puedan certificar. Entonces, en este orden de ideas, la Secretaría de Educación Municipal, el director de núcleo educativo y el señor alcalde deben de colocar elementos certificados para cada uno de los trayectos y en cuántas veces lo crean necesario para poder demostrar que se está cumpliendo con un trayecto. Entonces, en ese orden de ideas, vuelvo y repito, el bus viene, deja el docente acá y tiene que coger una chiva. Ah, bueno, aquí hay otra chiva, entonces aquí hay un segundo trayecto. Si el docente se tiene que desplazar 1 kilómetro, o kilómetro y medio en menos de media hora, porque las condiciones del terreno lo permiten, entonces el municipio no tendría por qué entrar a certificar el cumplimiento del tercer criterio, porque como les digo, eso lo tiene que entrar a certificar en el criterio 1 y 2 los rectores y los directores de las sedes educativas. Yo le voy a dar paso a mi compañero, ya se presentó, él ya sale en la fotico, él es para que, Elizabeth, ya son las 2 de la tarde y entonces la charla va hasta las 3 y yo necesito. Yo los voy a dejar con mi compañero. Pienso que aquí les he sido pues como muy amplio en la información. Sin embargo, en la experiencia de este ejercicio nos ha demostrado que vamos a tener tiempo suficiente para aclarar inquietudes. Entonces, le respondo a la única persona que tiene en este momento la mano alzada y le cedo la palabra a mi compañero Efren. El señor Iván Darío Muñoz. Buenas tardes, el señor Iván Darío Muñoz. Bueno, Efren, entonces... Buenas tardes. Ya bueno. activé el micrófono que lo tenía apagado. Dele. Director de núcleo de Salgar Peque, Ansaida Beiba. Sí, señor. Sobre el criterio 3 es que debemos de certificar los alcaldes, secretarios de educación y directores de núcleo sobre si hay una sola frecuencia de ida o regreso, una sola frecuencia. O sea, no hay frecuencias de ida y regreso. Eso es el criterio 3. Nos debemos de apoyar en las certificaciones de las empresas de transporte. Hago esa pregunta porque varios rectores me han dicho, puede que sí haya frecuencia de ida y regreso el mismo día, pero no cuadran los horarios. Caso concreto, por ejemplo, en Dabeiba. Sale la línea o escalera a las 9 de la mañana y estaría llegando, por ejemplo, a Camparrusia a la 1 de la tarde. Entonces, esos horarios, y además son 5 o 6 horas o más de trayecto, ¿cómo se manejaría entonces los horarios y los tiempos? Y los tiempos, unos tiempos demasiado largos, de 3, 4 y hasta 5 horas. Muchas gracias. Claro, a usted muy amable por la pregunta. Vean, la Secretaría de Educación en ningún momento busca quitarle el beneficio a estas personas que trabajan en esas sedes educativas que están muy lejanas. Y en ningún momento está buscando digamos, escudriñando para decir, no, es que vamos a sacar estas sedes porque son muchas en un mismo municipio. Nosotros entendemos que hay municipios que son muy complejos y que hay sedes educativas que así la línea salga de la cabecera municipal para llegar a la sede, el tema es complejo. Lo que yo les decía ahorita, si un docente tiene que salir a las 4 de la mañana para coger la línea a las 5 y la línea lo deja a las 8 de la mañana en la sede y se regresa a las 4 de la tarde de allá a la línea para llegar a las 6 o 7 de la noche a la sede, a la cabecera municipal, nosotros lo entendemos como un difícil acceso, ¿cierto? Pero es que nosotros estamos hablando de aquellas sedes educativas que no quedan a más de 1 hora de la cabecera municipal y que tienen un difícil acceso. Una sede educativa que la ruta de transporte lo deje a menos de 1 hora de la cabecera municipal o que ni ida y vuelta se demore 1 hora,
No, eso para nosotros no es de difícil acceso. Nosotros hemos tenido sedes educativas con 5 minutos de la cabecera municipal certificadas como de difícil acceso. Entonces ahí no, para nada, señor rector. Nosotros tenemos claro que hay unas sedes educativas que por la distancia que hay en kilómetros, desde la cabecera municipal hasta la sede, cumplen con el difícil acceso, así el trayecto, pero eso por eso lo tienen que definir ustedes como conocedores y sobre todo los secretarios de educación apoyados en la Secretaría de Planeación. ¿Por qué? Porque es que si una vereda queda a 3 días de camino, como pasa en Ituango, pues nosotros sabemos que el docente vive allá. ¿Pero por qué? Vive allá porque hay un difícil acceso. Entonces él se tiene que acomodar para poder cumplir con sus funciones. Entonces, en ese orden de ideas, el difícil acceso también lo determina el tiempo y la distancia que tiene que recorrer un docente para poder llegar a clases. Y tampoco es justo de que un docente que termina las clases a las 12 o 1 de la tarde, dependiendo de su horario, se tenga que quedar hasta las 3 o 4 de la tarde esperando que pase una ruta, porque a qué horas va a llegar a la cabecera municipal. También es claro, hay que tener en cuenta qué tipo de transporte es el que realmente utiliza el docente para el desplazamiento. ¿Por qué? Porque es que si esa línea pasa en esas circunstancias que usted menciona, pero hay otros medios de transporte, entonces ese no es el que hay que certificar. Hay que certificar es el que sí pasa con una periodicidad más amplia y con unos tiempos que se acomodan a los horarios de las clases o de la prestación del servicio de las instituciones. Entonces yo dejo a mi compañero, son las, bueno, Efren, 2 minuticos, me faltan todavía 2 minuticos. Dejo a Efren y enseguida le sigo respondiendo las dudas. Ahí te veo. Muy bien, buenas tardes. Mi nombre es Efren Moreno Baloyo, yo soy ingeniero de sistemas. Trabajo como contratista para la Secretaría de Educación, la Subsecretaría de Planeación y la Dirección de Proyectos, Estudios e Investigación. Estoy encargado de la administración de la plataforma SISEDUCA para crear los nuevos módulos. Yo soy desarrollador de software. Acá hago las veces también de arquitecto de software, arquitecto de soluciones de software. Tengo maestría en administración y maestría en ingeniería del software. Bueno, ¿qué más? Bueno, vamos a verificar entonces las credenciales de acceso a la plataforma. Para acceder a SISEDUCA son estos 3 pasos. Primero, entrar a Google en un navegador, puede ser en el Chrome o en el Mozilla. Abren el navegador, entramos a Google y buscamos SISEDUCA. Seleccionamos el primer resultado de búsqueda. Segundo, hacemos clic en iniciar sesión. Eso es cuando ya estamos dentro de la plataforma. Y tercero, diligenciamos las credenciales de acceso, que para este caso el tercer criterio son el código DANE del municipio y la clave asignada. Hagamos los pasos aquí en la vida real. Entonces, abrí, este navegador es el Chrome, Google Chrome, y voy a poner SISEDUCA. El primer resultado de búsqueda que me aparece es este. Dice, bienvenido a SISEDUCA, Gobernación de Antioquia. Hago clic allí. Y ahora esto me lanza a la plataforma SISEDUCA. En este momento tenemos, SISEDUCA tiene 3 ambientes. Voy a mostrarlos por acá. Esta primera pestaña que tengo acá es el ambiente de máquina local, donde yo hago pues los desarrollos y los pruebo en mi computador. Tenemos otro ambiente que es el de pruebas, el de QA, que es esta pestañita del medio, donde vamos a empezar a hacer las pruebas de la capacitación. ¿Por qué? Porque si hacemos la capacitación en producción, ensuciamos la base de datos, y también porque a última hora en la capacitación pueden surgir inquietudes, sugerencias, no de fondo, pero sí de forma, y que nosotros podamos captar como lo que ustedes nos dicen con la plataforma. Y acá es el ambiente de producción. En este momento, cuando alguien ingresa a la plataforma, va a aparecer un
un anuncio, porque ustedes van a poder empezar a cargar la información desde hoy. Desde hoy, ahorita a las 4 de la tarde cuando terminemos la capacitación, pero tenemos este anuncio para hacerles porque vamos a necesitar apagar los servidores de la plataforma de 6 de la tarde a 8 de la noche porque estamos instalando un certificado de seguridad SSL a nivel de la gobernación. Entonces, los de TICS me dijeron que el turno para nosotros es a esa hora. Entonces, volvamos. Una vez ya estoy acá, hago clic en iniciar sesión. Y acá voy a digitar mi usuario y la clave asignada. Recuérdame para no tener que volver para que él siempre recuerde la contraseña. Y hago clic en ingresar. Entonces aquí pueden ver que ya ingresamos a la pantalla principal del panel de control de SISEDUCA. Antes de continuar, aquí ya ingresamos, pero en caso tal usted no tenga el acceso, lo que debe hacer es solicitar la actualización de las credenciales porque los usuarios ya están creados para los secretarios de educación. Los directores de núcleo ya están creados los usuarios. Entonces usted debe solicitar la actualización de credenciales al correo gestiondocumental@antioquia.gov.co con copia a siseduca@antioquia.gov.co. Al de gestión documental para que nos genere un radicado y entre en el flujo de lo que es la gestión documental de la organización, y en el de siseduca@antioquia para que me llegue a mí en tiempo real, entonces yo poder gestionar el usuario y la contraseña, regresarle al correo del que me llegó sus credenciales, comprobar que usted puede acceder. En esta tarea pues me toca solito, entonces a veces me demoro un poquito y les pido de antemano un poco de paciencia, pero vamos a hacerlo lo antes posible. El asunto del correo, pues actualización de credenciales para acceder a SISEDUCA. ¿Qué necesitamos para nosotros actualizar las credenciales? El DANE del municipio, el nombre del municipio, el correo electrónico institucional y el número telefónico institucional. Esto nos va a servir también para comprobar los contactos y agregarlo al directorio, porque pues siempre estamos actualizando el directorio de contactos. Bueno, una vez ya logramos superar lo de las credenciales para acceder, aquí en la parte izquierda tenemos un panel, tenemos un sidebar, se llama sidebar en sistemas, pero es como un panel donde encuentras los módulos de SISEDUCA a los que tienes acceso. Lo primero es comprobar el usuario, aquí está el código DANE y el nombre del municipio, entonces así va a aparecer. Todo indica que estoy en Andes, Antioquia. Entonces tengo directorio municipal, infraestructura educativa y tengo zona de difícil acceso. Esa es la que me interesa ahorita. Hago clic allí en zona de difícil acceso. Criterio 3. ¿Por qué? Porque ese es el que compete para este tipo de usuario. En el caso de los rectores, sí le aparecía criterio 1 y 2. En el caso de nosotros como administradores de la plataforma y directivos, nos aparece todo para hacer el cruce, para hacer consultas, para crear trayectos. Bueno, entonces, el criterio 3, hacemos clic en este submódulo criterio 3. Lo primero que nos aparece es una ventana modal donde está el glosario de términos que se van a utilizar en la plataforma. Lo objetivo es que que tengamos el mismo lenguaje, el lenguaje sea ubicuo para todos. No que para nosotros un trayecto es esto, porque pues nosotros vivimos en Medellín y desde acá es una realidad, pero para ustedes un trayecto puede ser otra cosa, diferente. O esto, además de lo que ustedes viven a diario y de acuerdo a la situación. Entonces nosotros estamos siendo proactivos en los casos y hay que estandarizar que el primer trayecto, el segundo trayecto, el tercer trayecto y todos los trayectos sean lo mismo para todos
para que nadie se sienta vulnerado en lo que es la escogencia de quién tiene derecho o no al beneficio. Acá luego va a aparecer más información, no solo de trayectos, sino de otros detalles, ¿cierto? De trayectos, de todos los otros detalles. Por ahora queremos que haya claridad en qué es un trayecto. Entonces, este es un modal informativo. Lo cierro y acá me encuentro con una tabla, un grid, una tabla, donde están los trayectos de las sedes educativas rurales del criterio 3, zona de difícil acceso. Acá de una vez ya están filtrados todos los trayectos del municipio de Andes, de las sedes educativas del municipio de Andes. Voy a ponerlo un poquito más grande. Cuando esto se sale pues de la pantalla hay que hacerle zoom. Entonces, porque es bastante información. No queremos que tengan que hacer scroll sobre la horizontal, pero bueno, va a tocar porque son muchos ítems. Vamos a más grandecito. ¿Qué podemos observar primero? Tenemos la fecha de actualización, es esta columna que está aquí vacía, no se alcanza a ver, pero ahorita que hagamos el ejercicio lo vamos a notar. El ID que se le asignó en la base de datos a ese trayecto, el DANE de la sede, nombre de la sede y la cantidad de trayectos, el código del trayecto y la descripción del trayecto. Vemos que todos los demás ítems están vacíos. Quién certifica, nombre de la empresa, transporte, todo esto está vacío, porque esa parte es la que ustedes van a editar. Van a entrar, la modifican, la llenan, la diligencian, nos la envían con la evidencia. ¿Qué podemos notar también acá? Esta institución, esta sede, San José, sede 2, tiene dos trayectos. Mírenlos aquí están junticos. ¿Sí? Dos trayectos, este es el 2 de 2 y este es el 1 de 2. La sede educativa Carbonera sede 2 tiene un solo trayecto. Y así, entonces los trayectos están junticos. Miren el caso de esta que está acá abajito, que tiene 3 trayectos. Es el Centro Educativo Rural Bellavista. Tiene 3, este es el tercer trayecto, este es el segundo trayecto y este es el primero, de 3. ¿Sí? Entonces, ubicarnos siempre en cómo son las cosas. Mire que es el mismo código DANE de la sede, entonces así. Cuando lo actualicemos, aquí nos va a aparecer la información diligenciada y la fecha de actualización. Entonces eso nos sirve como indicio para saber que ya lo diligencié y si es necesario entrar a modificar. Ahora, ¿de dónde sacamos nosotros esta información? El año pasado, los rectores hicieron un ejercicio de diligenciar esta información de difícil acceso. Entonces nosotros tomamos esa data para no desperdiciarla y para que no se volviera a iniciar de cero, la tomamos y la precargamos. Por eso acá en la base de datos, esto tiene una base de datos que cuando se modifica algo allá, acá en tiempo real nosotros podemos mirar y acceder a lo que se modificó. Entonces, si acá yo hago clic, acá me aparece en tiempo real lo que está pasando. Aquí en la base de datos podemos ver que el nombre del usuario que precargó la información fue el administrador del sistema. Soy yo presente. Aquí está. AdminSys. Cuando usted modifique la información, ya no va a aparecer AdminSys, sino que va a aparecer el código DANE de la institución, perdón, del municipio que hizo la modificación. Mire que todos estos ítems, por eso están vacíos, porque no hemos modificado nada todavía. Entonces se precargó la data, el administrador del sistema precargó la data y quien tiene permiso para modificarla son los usuarios, en este caso ustedes. ¿Qué más tenemos acá? Como son tantas instituciones, tantas sedes educativas con trayectos en el municipio de Andes, entonces tenemos varias páginas. Podemos desplazarnos entre las páginas.
Aquí está la 2, y siempre que nos desplacemos nos va a aparecer el cuadro modal, la ventana modal informativa. Tenemos 10 páginas. Hay que ir diligenciando cada uno de los trayectos de las 10 páginas. Acá, si queremos ver el modal informativo por alguna razón, le hacemos clic en mostrar información, y este botón es para descargar la plantilla, para solicitar que creemos un nuevo trayecto. Resulta que en sistemas hay algo que se llama el CRUD, que es crear, consultar, eliminar y modificar. Los permisos que tienen los usuarios, que tienen ustedes sobre esta información, únicamente es de modificación. Para crear o eliminar y de consulta. La consulta, pues ya cuando ustedes acceden aquí con su usuario y hacen clic en zona difícil de acceso criterio 3, ya acá les filtra de todos los datos, les filtra exactamente los que a ustedes les interesan, que son los trayectos de las sedes educativas o centros educativos, de las sedes educativas que ustedes, que estaban en su circunscripción. Entonces, para crear un trayecto, para agregar o eliminar trayectos, es un proceso sencillo. Hay una señora está alzando la mano. Ya vamos a dar la palabra. Venga, yo termino, llego a un punto y damos la palabra. ¿Se escucha bien la capacitación? Elisa, ¿no Sí, voy muy señor. rápido? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Muy bien. Continúo. Entonces, para agregar o eliminar trayectos, que es la otra parte del CRUD, porque la modificación y la consulta ustedes tienen acceso. Para agregar trayectos, entonces debemos enviar un correo a gestiondocumental@antioquia.gov.co con copia a siseduca@antioquia.gov.co. El asunto del correo es creación del nuevo trayecto, zona difícil de acceso criterio 3, y aquí el nombre de la sede a la que le vamos a crear el nuevo trayecto. Necesitamos el DANE, la sede, el nombre de la sede y el código del trayecto que vamos a crear. Si usted se encontró que ahí está precargado que es un solo trayecto, pero no, la situación cambió, esa carretera se dañó, no sé, alguna cosa pasó. O ya no se puede meter por ahí por alguna cuestión de orden público. Entonces ya son 2 trayectos, ya no es uno solo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Enviar un correo con esta descripción. Nos llega por gestión documental, es decir, que el documento va a estar en el ADN de la gestión documental con su radicado y todo su proceso, pero también me llega a mí directamente, entonces más rápido puedo responder a la petición. Nos queda trazabilidad en el correo de que quien fue responsable de crear el trayecto fui yo, pero fue una petición y acá hay un comité que toma esa decisión de que si es pertinente o no. Una vez nosotros cargamos el trayecto que lo creamos, entonces le va a aparecer a usted acá en la plataforma el otro trayecto, ahí pegadito. Ya usted entra y sube las evidencias. Ya vamos a ver cómo es subir las evidencias. Para eliminar un trayecto, supongamos que usted encontró que hay 3 trayectos y ya no son 3, ahora son 2. ¿Por qué? Porque ya se hizo un puente, ya no es con ferry, entonces ya con el puente ahorramos la montada en el ferry, ¿cierto? Entonces ahorita ya son 2. Entonces usted nos manda igualmente un correo a estos 2 emails que están aquí. El asunto de eliminar trayecto, zona de difícil acceso criterio 3, el nombre de la sede, con los datos de la sede del DAN, el nombre de la sede y el código del trayecto que está solicitando eliminar. Bueno, ahora sí, hasta aquí preguntas, por favor. ¿Quién tenemos con preguntas? Veamos. La señora Margarita María. En el chat, en la gente. Elizabeth. Sí, buenas tardes, doña Margarita, la escuchamos. Elizabeth, muy buenas tardes. Un fraternal saludo desde nuestro municipio de Támesis para usted y para Efren, el ingeniero de la plataforma. Elizabeth, tengo la siguiente inquietud.
En la reunión que se hizo con los compañeros rectores y directores, manifestaban que al actualizar la información de la plataforma SISEDUCA, si había que agregar o eliminar un trayecto, ellos le escribían a Efren, al correo de SISEDUCA y también a gestión documental. Pero observo que esta misma orientación nos están brindando a los alcaldes, secretarios de educación y directores de núcleo educativo. Entonces, en ese orden de ideas, la competencia realmente, ¿quién la tiene para la creación o eliminación de trayectos? ¿Sería el rector o director o nosotros desde el orden municipal? Si es tan amable y me pueden, por favor, aclarar. Y muchísimas gracias, muy amable. Elisa, me toca a mí esa pregunta. Bueno, le cuento. Nosotros creamos en la plataforma 2 tablas. Hay una tabla en la que se está diligenciando la información de los rectores para crear o eliminar los trayectos. En esa tabla lo hago yo como administrador de la plataforma. Los correos, ellos envían la solicitud y el comité evalúa de acuerdo a la experiencia. Elisa, que tiene experiencia en campo, se hacen las verificaciones y se crea o se elimina el trayecto. De igual manera, en la otra tabla, hay otra tabla donde se va a gestionar el criterio 3 y lo que nosotros necesitamos es contrastar si lo que diligencian los rectores y diligencian los secretarios de educación o alcaldes, o sea, lo que diligenciaron en el criterio 1 y 2 y en el criterio 3 es verdad. O sea, si un rector manda a crear un trayecto, un alcalde, un secretario también debe mandar a crear el trayecto. Si no, pues ahí va a haber ambigüedad porque es el mismo trayecto, es la misma sede educativa y eso nos va a dar a nosotros para determinar que uno de los dos está en lo cierto, ¿cierto? Entonces, la información se está manejando por separado, es divide y reinarás. Y luego la conjugamos en la plataforma, es el proceso que sigue, y ahí vamos a determinar cuáles son los casos de estudio, los casos sospechosos, los que hay que ir a visitar, porque también les vamos a pedir, por aquí ya lo vamos a mirar, que suban nuevas evidencias. Deben subir unas fotografías o unos documentos para poder ya ahora sí determinar que sí es difícil acceso o no. Entonces, no es una sola, no es que si el rector mandó solicitó crear el trayecto, entonces le va a aparecer al secretario de educación. No, a él le aparece si él lo solicita. Si no lo solicita, entonces va a haber ambigüedad y viceversa. Si queda clara la respuesta o es como algo, necesita más explicación. Hola. Muchísimas gracias, Efren, muy amable. Continuemos. Iván Darío Muñoz. Está el doctor Iván Darío. Bueno, la pregunta mía es la siguiente. El criterio 3 lo vamos a certificar los alcaldes, secretario de Educación Municipal y director de núcleo en la plataforma con contraseña que ustedes nos han asignado. Entonces la pregunta es si lo tenemos que hacer entonces cada uno entra y registra la información o uno solo. Pues me supongo que nos ponemos de acuerdo antes, ¿cierto? Nos reunimos, nos ponemos de acuerdo en la información que vamos a ingresar, pero entonces la tenemos que ingresar uno por uno, o los tres juntos, o cómo es. Muchas gracias. Lisa, ayúdame. La información, el responsable de recoger o compilar la información es el secretario de Educación Municipal o quien haga sus veces, ¿sí? Entonces, él es el llamado, como usted lo manifiesta, a convocar al director de núcleo o el representante de la gobernación de Antioquia ante el municipio y decirle, vea, estos son los resultados. Esto es lo que voy a subir a la plataforma.
porque eso será lo que se va a ver reflejado en el acta que usted debe de firmar. Entonces, así las cosas, el responsable de subir la información es única y exclusivamente el secretario de Educación, porque es el que tiene la clave de acceso a este con su usuario y contraseña. Pero avalado, como repito nuevamente, con la información que le pueda suministrar en un momento determinado el director de núcleo. Muy bien. Margarita Guarín. Buenas tardes. Soy Marta Guarín de Santa Fe, Antioquia. Quería, pues ahorita que estabas dando lo de los trayectos, decirte que ya una de mis instituciones había subido a la plataforma los trayectos pues de cada sede, pero entonces al ustedes verla van a encontrar como que es igual porque en algunas partes, porque hay instituciones que quedan por la misma vía. Entonces la primera parte queda igual, ¿cierto? Porque pueden prestarse para que piensen que están haciendo de pronto una mala información y que están presentando lo mismo. ¿Sí me entiende? Directora. Para el pescado quedan por la misma vía Pedregal, Tolda, Socorro de Sabana, entonces tienen mucho trayecto en común. ¿Sí me entienden? Entonces hay que colocar las mismas fotos, por ejemplo. Al verle la información al rector, porque ya la subió, entonces no dice, pero pues todas iguales, pero sí resulta que hay una parte que es común para 4, 5 o 6 sedes. Directora, para nosotros es claro ese tema. Nosotros tenemos sedes educativas, por ejemplo, en el municipio de Calda, que la diferencia son 50 metros. Lo importante es que para cada una de las sedes agregue la información así esté repetida. Bueno, listo. Y otra cosa es que habíamos solicitado pues las claves para la Secretaría de Educación y para el núcleo y todavía no nos han respondido. Entonces, pero ya sabemos que de pronto fue porque no la mandamos a gestión documental, ya ese pedacito lo hacemos entonces esta misma tarde, porque sí estamos interesados en subir la información pues como político. Bueno, Elisa, entonces, muy bien, continuemos con la capacitación y ya ahora en 5 minutos, 5 o 10 minuticos, seguimos resolviendo los interrogantes. ¿Listo? Para que nos alcance un poquito más el tiempo. Yo estoy acá entonces en la plataforma, ya entré con mis credenciales, zona de difícil acceso, criterio 3. Acá están las sedes educativas con los trayectos. Voy a modificar entonces esta sede que tiene 2 trayectos, la San José sede 2. Para eso, hago clic donde dice modificar, aquí en la parte izquierda. Clic allí y esto me envía a un formulario donde yo puedo editar o modificar los registros del trayecto 2, sede San José 2 y el DANE de la sede. Aquí ya estoy ubicado perfectamente. Aquí tenemos en negrito en negrito tenemos en letras y color negro y negrita tenemos la pregunta y en verdecito la respuesta que tenía esa pregunta. Como esta pregunta no tenía no estaba diligenciada, entonces por eso aquí dice valor actual, pero no dice nada. Ahora que diligenciemos y volvamos a entrar, vamos a mirar que aquí aparece un valor. Entonces pregunta, ¿quién certifica? Aquí tenemos las opciones de quién puede certificar ese trayecto. Pueda que en la realidad, en su realidad, sea otra autoridad. Entonces, aquí tenemos Empresa Transportadora, Secretaría de Movilidad, Policía, Secretaría de Planeación.
Si hace falta algo en estas listas, ustedes nos pueden escribir a los 2 correos que les enviamos y pues procedemos a agregar el ítem que falta. Digamos que sea la empresa transportadora, nombre de la empresa, voy a poner Comotor por decir cualquier cosa, es un ejemplo. Tipo de transporte, aquí puedes escoger si es público o privado, voy a poner que es privado, que no es del Estado. Medio de transporte, voy a seleccionar que es bus. Cantidad de días a la semana con transporte, es la cantidad, no está diciendo que diga cuáles son, sino la cantidad. Voy a poner que sean 3 días. ¿La frecuencia del transporte es la misma todos los días? Esta pregunta es muy importante porque si sí, si es la misma todos los días, entonces va a aparecer unas opciones que es común para todos los días, para los 3 días del transporte. Entonces voy a escoger que sí. Y mira, me pregunta que especifique los días, que diga la frecuencia diaria, cuál es la hora de salida, la hora de regreso. En cambio, si yo digo que no a esta pregunta, que si la frecuencia es la misma todos los días, digo no, no es la misma todos los días. Entonces me aparece un cuadro de texto grande, un text area, un cuadro de texto grande para yo poder especificar o detallar cómo es la frecuencia cada día, cada uno de esos 3 días, porque no es la misma en los 3 días. Y aquí me dice, ponga el día, tenga en cuenta el día, la frecuencia por cada día, la hora de salida y la hora de regreso por cada día. Entonces yo puedo poner por acá, por decir lunes, sale una vez, qué pena, a las 6 a.m. y regresa a las 2 p.m. Puedo poner aquí martes, lo mismo, a qué hora sale, a qué hora regresa. Sale, el martes no sale a la misma hora, sale sí una vez, pero no a las 6, sino que sales a las 10 de la mañana y regresa a las 5 de la tarde, por decir algo. Regáleme un momento, por favor. Entonces, habría que detallar acá el caso para cada día. En cambio, si es el mismo para todos los días, entonces yo ya selecciono, son 3 días, estos 3 días. Es un ejemplo. La frecuencia, los 3 días, tiene 3, va 3 veces. Va, vuelve y vuelve. Bueno. ¿A qué hora sale los 3 días? A las 6 de la mañana. ¿Y a qué hora regresa? Regresa, esta es la hora militar. Entonces voy a decir que regresa a las 3 de la tarde. La frecuencia coincide con la jornada escolar, la frecuencia de ese trayecto. Yo aquí digo si sí o no. ¿Por qué? Porque hay casos donde la jornada escolar inicia a la 1 de la tarde, pero el transporte sale a las 6 de la mañana o a las 10. Entonces, el docente debe esperar esas horas para poder ingresar y no tiene más chance porque el transporte solo va a esas horas. El tiempo en minutos, puede escoger cuántos minutos se demora en llegar o puede escribir si es 1 hora. Y la distancia es en metros, póngale que sean 2.000 metros. Acá en la observación puede detallar, describir brevemente, son 100 caracteres, alguna situación que quiera describir. Es una observación de prueba, puede detallarlo allí. Finalmente, cuando ya ha diligenciado todo lo que considera pertinente, selecciona un archivo PDF donde se encuentra todos
las evidencias que le estamos solicitando, como es el certificado de la empresa transportadora que certifique pues la validez de ese trayecto. Esto es acá, difícil acceso. Criterio 3. Este archivo es en PDF, entonces las fotografías o los documentos deben estar juntos en un solo archivo PDF. Aquí ya está cargado. Acá dice, solo cargar archivo en formato PDF, tamaño máximo permitido 2 megabytes, y que es obligatorio. Entonces, hacemos clic en actualizar información. Ya nos avisa que se actualizó correctamente y nos devuelve a la pantalla, al panel principal, donde podemos mirar todo lo que pasa con los trayectos. Aquí ya se puede observar que se modificó la fecha. Ya tiene una fecha de actualización. Miremos qué dice allí. 2023, marzo 30, a las 2:40. Y son, perdón, a las 2:40. Entonces, aquí vemos que ya se modificó y está la fecha, la hora, con todo. ¿Por qué no sale 2:40? Porque esto es con el reloj del servidor de pruebas de la gobernación. Son las 2:12. Ah, no, son las 2:42, sí. Entonces nos sale 2:40, está retrasadito 2 minuticos, pero el servidor de producción sí es más preciso, que es a donde finalmente va a estar toda la información. ¿Qué más podemos observar? Todo lo que yo digité está, que la empresa es Comotor, que el transporte es privado, empresa transportadora que es en bus, son 3 días, la frecuencia dice que sí. Aquí están los 3 días que yo escogí. La frecuencia diaria es que es 3 veces al día, va y vuelve. La hora de salida a las 6 de la mañana, regresa a las 3 de la tarde. Toda la información se diligenció. Y el archivo, nosotros también vamos a tener acceso al archivo pues, que ustedes cargaron, donde están las evidencias. Entonces, para eso hago clic en ver archivo y me muestra el archivo que se cargó con las evidencias. Este es un ejemplo, pues. Si usted quiere modificar este trayecto porque no era así, porque se equivocó por alguna cosa o no detalló algo, puede entrar de nuevo aquí a modificar y esto le va a precargar los valores. Mira que acá dice, ¿quién certifica? El valor actual es este que digitamos. Recuerda que al principio no decía nada aquí, ahora sí dice. Entonces usted, que ya no es la empresa, me equivoqué, es la inspección de policía. Usted lo cambia. Y así mismo puede cambiar cualquiera de los ítems, hasta de la observación. Selecciona la evidencia, si es necesario, cambia la observación, lo que usted considere, si ya no son tantos metros, todo. Hacemos clic en actualizar, se actualizó con éxito, y acá ya nos aparece. A ver que sí, que es la inspección de policía la que certifica. Entonces nosotros pues ya hemos hecho pruebas también de aseguramiento de la calidad, de que sí funciona la herramienta como queremos, pero igual siempre estamos ávidos a recibir las sugerencias, las recomendaciones, todas las inquietudes también que se tengan. Tratamos de hacer una plataforma amigable, sencilla, que no fuera como tan complicado. Solo entrar, hacer clic, y ahí tienen la información como a la mano, porque tampoco tenemos pues mucha gente que está pendiente de responder. Me toca en la mayoría de los casos a mí y ustedes son bastantes, para los rectores. Entonces, cuando uno hace algo así más sencillito es para que las personas fácilmente puedan intuir la forma de gestionar la información en la plataforma, la manera. ¿Qué ocurrió? Cuando venimos a la base de datos, yo voy a actualizar acá, y acá abajo, en la última fila, puedo mirar lo que ocurrió. Miren, la 99. Nombre de usuario. Aquí tenemos la 5034, que es el usuario que hizo login. Verlo aquí, 5034, Andes. Entonces, ese fue el que modificó. Mire, sigamos viendo qué más hay. Todo lo que digitamos. Inspección de policía, que la empresa es Comotor, que es privado, que es bus. Todos los ítems que digitamos. La frecuencia, los días del transporte, todo. Y aquí está la fecha
con la hora en que se modificó, en la que se hizo update, ¿cierto? Entonces, nosotros en tiempo real vamos a estar captando esta información en nuestras bases de datos de SISEDUCA, mientras todos van diligenciando. Va a haber mucha concurrencia de datos en estos días en la plataforma. De igual manera, si quiero modificar otro trayecto, mire que él siempre se pone juntico, se pone como el mismo sitio que estaba. Si quiero modificar el de esta otra institución, es la misma, San José, trayecto 1. Yo puedo hacer clic en modificar. Voy a modificar aquí, nombre de la empresa, XYZ, tipo de transporte público. Pongamos que sea en taxi. Y día de la semana con transporte, 2. La frecuencia de transporte es la misma todos los días, voy a poner que sí. Ya puse que sí en la anterior, voy a poner que no. Y acá detallo. Que los lunes sale a las 4 a.m. y regresa, y regresa o llega a las 5. No, a la 1 p.m. Y que los miércoles sale a las 8 y regresa a las 4. Entonces, aquí nosotros podemos ya entender que es diferente el lunes y el martes, que son 2 días y todo esto. La frecuencia coincide con la jornada escolar, voy a poner que no, voy a poner que se demora 40 minutos y que la distancia sea 1500 metros. Observación OBS. Ok. Escojo el archivo de evidencia, voy a escoger otro archivo. Descargas. Uno que tenga por acá. Y hago clic en actualizar información. Me dice que se actualizó, me regresa a la ventana principal y mira, en el detalle de la frecuencia está detallado, valga la redundancia, lo que yo escribí. El lunes sale a las tales, regresa a tal hora. El miércoles sale a tal hora, llega a tal hora. No me dice nada en las otras. ¿Por qué? Porque no estaban habilitadas estas 3. ¿Qué días? ¿A qué hora sale? ¿A qué hora regresa? ¿Por qué? Porque lo puse aquí en el detalle. Esa es la diferencia cuando la frecuencia es la misma en los días y cuando no. Los otros ítems sí están. Si quiero ver el archivo, le hago clic allí, me aparece el archivo que yo cargué, que es diferente al anterior. Aquí está, es diferente. Si quiero, voy a mirar en la base de datos que todo haya quedado guardado. Me vienen a aparecer los 2 trayectos acá al final. Aquí está, miren, aquí está el 1, aquí está el otro, los 2 finales, que los modificó el usuario con este código DANE. Y aquí está la información de ambos, con la fecha de registro. Muy bien, hasta aquí entonces vamos a resolver las preguntas, dudas, inquietudes que se presentan. Aquí tenemos 3 personas. Marta Guarín, preguntas. No, señor, no iba a preguntar, qué pena. Muy bien. El señor Guillermo Valencia. Te iba a decir que está escuchando muy mal. Sí, buenas tardes. Se escucha muy mal. Martica como que va adelante. Yo espero que Martica participe, por favor. Le solicitamos a la persona que está diciendo que se está escuchando mal, que por favor revise el audio, porque yo estoy en un lugar diferente donde está nuestro compañero Efren
y le estoy escuchando perfectamente. Bueno, don Efraín, ¿puedo participar? Claro que sí, maestro. Bueno, muy buenas tardes para los secretarios de educación, secretarias, compañeros directores de núcleo y demás personas que hoy nos acompañan. A ver, don Efraín, lo que pasa es que yo tengo muchas inquietudes y desde la primera parte estaba levantando la mano y le explico por qué. Porque es que en última instancia quienes tenemos que dar fe y firmar el documento que queda definitivo para la Secretaría Departamental somos los alcaldes, los secretarios y los directores de núcleo. Y nosotros no podemos exponernos a que firmemos un documento que puede tener inconsistencias, porque las demandas se van a venir como ya se han venido, los reclamos que se han hecho en el departamento y que se ha visto que han tenido razón los maestros que han hecho los respectivos reclamos, y explico por qué algunas de esas razones. A ver, yo no entiendo por qué nos dicen a los alcaldes, habla el triunvirato, alcaldes, secretarios, directores de núcleo, que nos responsabilizamos solamente del tercer punto, que yo lo quiero recordar bien claramente y que dice así, que la prestación del servicio público de transporte terrestre, bueno, de cualquier forma de transporte, tenga una sola frecuencia ida y vuelta diaria. Miren, eso lo manejan solo los alcaldes municipales, ya sea con su secretario de movilidad, qué sé yo, pero son responsables frente a la ley 136 del 94. Y ellos lo hacen es con las empresas de transporte público de cualquier tipo, sea municipal, departamental o nacional, que funcionen en cada municipio. Y son esas empresas las que tendrán que dar el certificado o la constancia de si hay una ruta de ida y vuelta diario o no. Entonces yo me pregunto, ¿para qué esta cantidad de cosas que le competen es a los que tienen que, según ustedes nos indicaron, definir el punto 1 y el punto 2? Porque es que el decreto 521 nacional, hoy compilado en el 1075, dice muy claro que es una difícil acceso con solo cumplir una de las tres condiciones. Y a nosotros nos indican ustedes, nos tocó apenas la tercera. Entonces, ahí donde yo me pregunto muchas cosas que se las dejo a ustedes. La primera es esa. ¿Para qué van a poner a los tres a revisar una cantidad de cosas que competen a los otros dos puntos cuando ese tercer punto solamente toca es con la frecuencia de ese sistema de transporte público? Otra pregunta que compete a los otros y que ustedes también la abordaron con nosotros y que no la habían abordado porque le toca hacer los de la 1 y la 2. Sueño, explico, primera, segunda condición. Y es esto. ¿Dónde el decreto 521, y sigo refiriéndome a él porque, reitero, está compilado ya, habla del término distancia en metros? Yo no lo veo en ninguna parte. Ese decreto no habla y no de medio de transporte. Y todos sabemos lo que son los medios de transporte. Dice, utilizar 2 o más medios de transporte, y ahí no dice si 500 metros o 300 metros, porque les digo una cosa, ya vendrían preguntas más adicionales, desde el borde de la vereda. Imagínense que un medio de transporte llegue hasta el borde de la vereda y para llegar a la sede tenga que caminar 2 o 3 horas como hay tantos casos en Antioquia. Imagínense usted que vendrían preguntas desde el borde de la sede, desde el borde de la vereda, desde la quebrada tal, por la vuelta detrás del puente. Es decir, ese término distancia no lo toma la norma. Y como no lo toman la norma, va a enredar a mucha gente y nos va a crear demasiadas dificultades. Yo les digo muy claro que de mi caso me declararé inhibido cualquier documento en el que yo vea que los maestros hacen un reclamo, porque conozco de municipios en los que en el año pasado fueron mal diligenciados esos documentos que se mandaron a la Secretaría y que cuando fuimos a revisarlos a nivel municipal detectamos que era que les habían explicado mal y que había que corregirlo, y al corregirlo fueron ubicadas como sede de difícil acceso. Mire, explicado el tema que el mismo decreto nacional de le solicitamos que por favor no se mueva cuando está hablando, porque, muchas gracias. perdón, no.
Perdón, Sí. es que le solicitamos que no se mueva porque está hablando y se está moviendo, entonces no le estamos escuchando porque la voz se está perdiendo. Le escuchamos bien Perfecto, hasta creo donde que usted manifestó que se declaraban impedidos en reportar una información que era responsabilidad de los directores. excelente, excelente. Sí, a partir de ahí, que yo personalmente me declararía como director de núcleo educativo, les digo de qué municipios, de Concordia, de Jardín, de Betula y Barbosa, para firmar un documento en el que vea que hay debilidades. Porque yo no me voy a exponer a que, como ya pasó en el año pasado, hubo un municipio donde nos tocó firmar y hubo derechos de petición de los educadores, tuvimos que volver porque la Secretaría, como lo dijeron ustedes, devuelve el tema a los municipios con toda la razón, porque eso dice la norma, y cuando analizamos en el municipio nos verificamos que los maestros sí tenían toda la razón y que eran zonas de difícil acceso. Entonces no me voy a exponer para que de pronto venga un proceso de demanda y sería yo responsable, conjuntamente el secretario de Educación y el alcalde, de ese proceso administrativo. La recomendación es muy clara. Yo pienso que en esto falta mucha capacitación y falta capacitación a los rectores, directores, a los secretarios de educación, a los señores alcaldes, porque en esto tenemos que hablar todos el mismo idioma. Y lo que no podemos es cambiar las condiciones del decreto 521, reitero, confirmado en el 1075 del 2015. Yo siempre acudo, cuando veo dudas en la norma inferior, a la norma superior. Y cuando hay dudas, yo acudo, le digo a que el derecho laboral es muy claro. Si en la legislación de una norma laboral aparecen dudas, las dudas se tendrán que resolver en favor del trabajador, no del empleador. Entonces, en ese sentido, yo recomendaría a la Secretaría hacer lo más sencillo posible, pero muy claro, el ejercicio para terminar definitivamente esas sedes que son zonas de difícil acceso. Me inquietan, por ejemplo, cosas como estas. ¿Por qué alguien en Secretaría de Educación el año anterior le sugirió a un municipio que el certificado de que fueran sí o no zonas de acceso lo emitiera la Secretaría de Planeación Municipal? Y así lo hicieron. Y cuando vimos a revisar, totalmente equivocados, porque es que ellos no tienen ni la competencia ni el conocimiento para tomar ese tipo de decisiones de certificar. Entonces, reitero, aquí nos tenemos que cuidar la espalda a todos. Nosotros le cuidamos la espalda a los secretarios de Educación, a los alcaldes y a la Secretaría. Pero vamos hasta donde podamos, desde conocimiento de la norma y la aplicación de la misma. Más allá no podemos, simplemente nos queremos inhibidos. En mi caso, sería así. Las explicaciones, me parece muy importante que hayamos hecho un trabajo multiinstitucional y que, porque entre todos es de la única manera de aclarar situaciones. Muchas gracias. Bueno, Efraín, pues yo sé que de todas maneras estás en tu espacio, pero es importante hacerle claridad al señor y para eso estamos, ¿cierto? Entonces, yo voy ya a tomar... finalicé, ya terminé con el espacio, ya le corresponde las dudas, inquietudes, y vale la pena lo que el maestro está manifestando. Bueno, el director de núcleo tomó varios puntos en anotación, ¿cierto? Lo primero es manifestarle al director que nosotros, como Secretaría de Educación, lo que pretendemos es hacer un trabajo lo suficientemente limpio y transparente para cualquiera de las dos partes, ya sea en beneficio de la institución, de aquellas personas que están trabajando en esas zonas ubicadas en zonas de difícil acceso, como también salvaguardar los recursos del Estado, que como ustedes bien lo saben, son sagrados. Entonces, en ese orden de ideas, está bien, nosotros el año pasado pudimos haber cometido situaciones, no errores, porque nosotros no conocíamos y este proceso precisamente se definió, fue a razón de que se detectaron situaciones que eran contrarias a la realidad de los municipios, como lo manifestamos al principio de la capacitación. ¿Por qué? Porque habían sedes educativas que están siendo reconocidas aún, que no son definidas como difícil acceso. Y hay otras sedes que siéndolos se les ha quitado ese beneficio o nunca lo han tenido, como hay situaciones que hemos encontrado en las visitas que hemos hecho. El otro punto es, la responsabilidad directa cae sobre la gobernación de Antioquia,
porque nosotros como entidad territorial certificada somos los responsables en primera instancia en poner la cara frente a este tema. Les voy a comentar, me acaba de compartir mi jefe la respuesta que dio el ministerio y precisamente nos está manifestando que somos nosotros los que tenemos que entrar a regular y a definir cuáles son esos criterios que tenemos que tener en cuenta para poder definir una zona de difícil acceso con cada uno de los puntos. Ojalá tuviera la autorización de mi jefe superior, no mi jefe que me lo acabo de compartir, sino el otro jefe que en este momento está en vacaciones, para de una vez dárselos a conocer a ustedes y demostrarles que realmente el trabajo que ha venido haciendo la gobernación va en procura es de darle claridad y transparencia a este proceso. Entendemos que en los municipios se presentan situaciones que son contrarias a la realidad y que también hay situaciones que podrían llevar a problemas, por así decirlos, tanto a los directores como a los rectores o a los secretarios de educación y también hasta el señor alcalde. Por eso es que nosotros nos tomamos el tiempo y el espacio para estudiar todas esas situaciones frente al decreto. Hicimos el análisis a partir de la resolución del año 2015 hasta la fecha. Lo que pasa es que para no aunar en detalles, lo que hicimos fue resumir los 3 años que eran de esta administración, pero nosotros somos conscientes de que la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia es quien en primera instancia tiene que entrar a resolver. Fuimos muy claros con los rectores y los directores de las instituciones educativas cuando les dijimos, la responsabilidad de ustedes es el criterio 1 y 2 y por eso lo tienen que soportar, porque es que a los rectores y a los directores se les está pagando para que hagan eso y está en función de ellos. Nosotros no les estamos colocando un trabajo adicional, como tampoco se lo estamos colocando a los directores de núcleo, que en cierta forma son los que más nos han apoyado a nosotros para depurar esta información que está siendo plasmada en las resoluciones. Y el esfuerzo no menor de los secretarios de educación que muchas veces por ese proceso de recambio en los municipios llegan en paracaídas y les toca entrar a resolver situaciones como la que menciona el director, que le llamó, hizo una consulta y le dijeron, no, es que la Secretaría de Planeación es la que debe certificar. Yo no sé quién le dio esa respuesta, porque nosotros, en mi caso, que soy la coordinadora de este tema y la que he sido llamada a todo este tipo de respuestas, yo nunca les he dicho, o pues no creo haberles dicho, tendría que estarme faltando la memoria, donde le diga yo a un secretario de educación, vaya en primera instancia y hable con el secretario de planeación. El año pasado se envió una plantilla a las alcaldías donde se les decía, por favor, llenen esta información. Y claro, esa información iba dirigida muy específicamente a que fuera la Secretaría de Planeación quien entregara la información. Sin embargo, eso no eximía a la Secretaría de Educación en entregar todos esos soportes referentes a lo del tema de los certificados de las transportadoras. Y tenemos que también que ser muy claros, como lo decía al principio de la capacitación. Hay rectores, directores, secretarios, alcaldes, docentes que se han escudado con certificaciones entregadas por las empresas transportadoras con documentos que les han llevado para que firmen. Y las mismas transportadoras nos los han dicho. También nos los han dicho en personas de las administraciones. Y ellos se han visto abocados para no generar discordia con las personas de los municipios, se han visto abocados a firmar documentos que no corresponden a la realidad. También hay documentos que corresponden a la realidad, donde una empresa certificadora dice, yo no paso por la vereda, pero es que nosotros no podemos pretender que Conorte pase por las veredas que no son vías ni secundarias ni terciarias. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso le hemos insistido mucho a los municipios, que no solamente se basen en esas empresas transportadoras, como nos lo acaba de decir el Ministerio de Educación, que ahí tengo aquí al frente la respuesta que nos dio. Dice, ustedes no se pueden basar
solo por aquella información entregada por empresas transportadoras legalmente constituidas, porque eso no es la realidad de los municipios. Eso se los dije yo a ustedes al principio. Entonces el ejercicio de mirar el transporte que sale de la cabecera municipal motorizada llega hasta la sede. Si el transporte motorizado llega hasta la sede, no habría difícil acceso siempre y cuando el tiempo del recorrido no sea muy amplio y la distancia tampoco sea muy amplia. Yo espero con eso haberle dado respuesta al director, porque de verdad que esa pregunta era muy importante. Muy bien, Elizabeth. Por otro lado, si nosotros observamos el formulario que vamos a diligenciar, lo que pregunta son las cosas que debe ir en la certificación. Entonces pregunta, ¿quién certifica? Nombre de la empresa, ¿cierto? Que certifica la frecuencia del trayecto. Tipo de transporte. En la certificación debe aparecer cuál es el tipo de transporte, si es público o privado, y el medio de transporte. Entonces, para nosotros poder verificar la frecuencia del transporte, que es lo del tercer criterio, debemos saber cuántos días a la semana, dentro del día, si la frecuencia es la misma todos los días, ¿cierto? La frecuencia coincide con la jornada escolar, el tiempo que demora cuando sale en minutos y la distancia en metros, si hay alguna observación, y además adjuntar la certificación. O sea, si nosotros miramos el criterio 3, que la prestación del servicio público de transporte terrestre, fluvial, marítimo tenga una sola frecuencia, ida o vuelta diaria. Nosotros estamos pidiendo la certificación de la empresa que presta ese servicio. Depende de los trayectos. Pueda que la empresa tenga un solo trayecto o varios, y entonces aquí para eso está, para responder las preguntas y diligenciarla y adjuntar la evidencia. Pero estas preguntas todas obedecen a determinar que la prestación del servicio del transporte terrestre, fluvial, marítimo tenga por lo menos una sola frecuencia, ida o vuelta diaria.